La vida de Margarita desde que nació fue planificada con todo detalle por su padre Robert. Este era un prestigioso abogado que había logrado conseguir trabajo en uno de los mejores bufetes de la ciudad, así que cuando le nació su única hija, su deseo era que ésta siguiera sus pasos. Para ello, se aseguró de que recibiera la mejor educación durante su infancia en las escuelas más prestigiosas de la ciudad donde vivía. Para cuando ésta tenía edad para ir a la universidad, tenía otros intereses en su vida. Le apasionaba la psicología. Sin embargo, si quería seguir disfrutando de todas las comodidades y lujos que su padre le brindaba, debía estudiar la carrera de Derecho, pues era el sueño de su padre, sin importar la opinión de su hija, quien con 18 años comenzó a estudiar en una prestigiosa universidad. Este hombre que tenía preparado un empleo en el bufete de abogados donde él era el encargado, así que Margarita solo tenía que cursar sus estudios y comenzar a trabajar con su padre en aquel bufete. La infancia de Margarita se desarrolló en un entorno de lujos y comodidades que la envolvían constantemente. Desde muy temprana edad se acostumbró a tener todo lo que deseaba al alcance de su mano. Sin embargo, había un aspecto de su vida en el que no podía ejercer su voluntad. Las decisiones relacionadas con su futuro, su destino, ya había sido trazado con precisión por su autoritario padre Robert. Robert era un hombre posesivo y dominante, que no permitía que Margarita tomara las riendas de su propia vida. Había seleccionado la escuela en la que estudiaría y la universidad en la que cursaría sus estudios universitarios, sin importarle los deseos de su hija. Antonia, la madre de Margarita, era una figura más compasiva y soñadora, que anhelaba ver a su hija persiguiendo sus propios sueños y disfrutando de una vida plena. Sin embargo, sabía que las decisiones de Robert eran inquebrantables. Cuando la joven Margarita osaba oponerse a los caprichos de su padre, éste le sometía prácticamente a una cruel amenaza. Le advertía que podía quitarle alguna de las valiosas posesiones que le había otorgado como forma de castigo. Margarita se encontraba atrapada en un dilema desgarrador entre la obediencia forzada a su padre y la posibilidad de perder las comodidades que tanto apreciaba. La madre de Margarita, Antonia, se sentía impotente ante la situación. No tenía ni voz ni voto en las decisiones que afectaban al futuro de su hija, ya que Robert no permitiría que su opinión se escuchara. Antonia deseaba fervientemente que Margarita pudiera forjar su propio camino y encontrar la felicidad. Pero las cadenas del control paterno lo impedían. El drama familiar se cernía sobre la casa, con las tensiones latentes y un conflicto que parecía insoluble. La lucha entre los deseos de Margarita, la autoridad de su padre y los sueños de su madre se intensificaban, tejiendo una red de emociones y desafíos que marcarían el destino de esta joven mujer. Cuando Margarita inició sus estudios de Derecho en la universidad, ocurrió algo que cambiaría la vida de ella como de su familia. Esta conoce a un joven apuesto llamado Josué, quien también estaba cursando la carrera de Derecho. Sin embargo, con el tiempo este joven decide que no le gusta lo que está estudiando. A él lo que realmente le apasiona era la psicología. Como era muy amigo de Margarita, este le plantea a ella la posibilidad de cambiarse la carrera. Sin embargo, esta le decía que para ella eso era imposible, ya que su padre jamás lo permitiría. Con el paso del tiempo, la amistad de Josué y Margarita fue transformándose en una relación amorosa. Ambos se enamoraron. En un principio, no había ningún problema con la relación de ellos, pero con el tiempo José convenció a Margarita de que se cambiara de carrera y estudiara psicología. Él sabía que el sueño de su novia era estudiar psicología y que así como él había ido en contra de sus padres, ella también podría hacerlo. Si deseaba realmente estudiar dicha carrera, no debía renunciar a ella por un capricho de su padre. A Margarita le agradaba la idea de poder elegir por su propia cuenta qué estudiar. Sin embargo, sabía que era imposible plantearle esa posibilidad a su padre, ya que las consecuencias serían terribles para ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no se sentía nada a gusto estudiando Derecho, y más cuando el último semestre ya Josué no estudiaba con ella.
Este se había cambiado de carrera a psicología. En una de esas largas conversaciones que tuvo con su novio, este le vuelve a insistir que estudie lo que ella quiera, así que ésta, sin decirle nada a su padre, toma la decisión de cambiarse de carrera y comienza a estudiar psicología. Cuando Robert se enteró de la decisión que había tomado su hija, se enojó muchísimo con ella, gritándole le dijo que se había vuelto loca, que si acaso quería estudiar una carrera en la que no tendría ningún tipo de futuro, que estaba desperdiciando su juventud y que más adelante se arrepentiría de esa decisión. Sin embargo, Margarita, decidida a mantener su postura, le dice a su padre: «No tiene nada de malo en que estudie psicología. Después de todo, es lo que me apasiona. Estaba aburrida estudiando derecho. A mí no me gustan las leyes». Robert, visiblemente decepcionado y enojado, le dice: «Está bien. Si quieres hacer lo que mejor te parece, no hay ningún problema. Solo que tendrás que arreglártelas para estudiar por tu propia cuenta. Desde este mismo momento, todas tus cuentas quedan canceladas. Cero tarjetas, cero lujos, cero comodidades. Ya no seguiré pagando la universidad. Así que ve tú cómo te las arreglarás para estudiar esa mísera carrera. Cuando cambies de opinión, ven a verme». No la echó de la casa en aquel mismo momento porque Antonia, la madre de la joven, se lo impidió, pero de haber sido por Robert desde ese día, como se lo mencionó en uno de aquellos gritos, si no estudiaba derecho, ya no era su hija. Llorando al ver lo insensible que era su padre, Margarita le dice: «No me importa, yo me las arreglaré sola». Así que se marchó a su habitación, donde pasó toda la noche llorando por todo aquello que su padre le había dicho. A fin de tranquilizarse, llama a Josué, quien la calma diciéndole que le dé tiempo a su padre de asimilar la situación, que éste entenderá con el tiempo que la decisión que tomó es la mejor y que no se preocupe por los gastos de la universidad. Él la ayudaría. Esta, un poco más tranquila, logra dormir. Al día siguiente se encontraría nuevamente con su novio en la universidad. Ambos asistían a las clases de psicología. Se les veía muy a gusto en esta nueva carrera, porque era lo que ambos deseaban estudiar. Con el paso del tiempo, los padres de Margarita organizaron una cena familiar y ella deseaba llevar a su novio Josué. Sus padres no tuvieron ningún problema en que asistiera a la cena. Tenían curiosidad por conocer quién era el novio de su hija. Cuando Josué llega a la casa de su amada Margarita, ésta se los presenta a sus padres. Robert lo mira de arriba hacia abajo y nota que el joven se presentó en aquella cena familiar con ropa casual. Este llevaba un suéter sencillo y un pantalón de vestir. Enseguida Robert pensó que se trataba de un simple muchacho de clase baja, lo cual hizo pensar que su hija se había equivocado al escoger a su enamorado. Sin embargo, de momento no dijo nada, simplemente saludó con un fuerte apretón de manos al joven y le dio la bienvenida a su casa, una lujosa mansión donde Margarita había pasado toda su vida rodeada de comodidades. Sin embargo, aquello no pareció importarle al joven Josué. Aquella noche la cena transcurría como cualquier otra. Todos disfrutaban de la compañía de los miembros de la familia. Se encontraban varios familiares de Margarita que habían sido invitados, unos tíos, primos, sus padres y su novio Josué. Todos sentados a la mesa muy larga en la cual se podían ver diferentes tipos de platos con una buena variedad de comida, la típica cena familiar en casa de personas adineradas. Sin embargo, aquella pacífica velada cambió de repente cuando, dirigiéndose a Josué, Robert le pregunta: «Cuéntanos, Josué, ¿cómo conociste a mi hija?». Este, respondiendo, le dice: «Nos conocimos en la universidad, don Robert. Yo estudiaba derecho igual que ella». «¡Qué bien! Perfecto. Al menos serás un buen abogado», dijo Robert. Pero Josué le respondió: «Disculpe, don Robert, pero hace un semestre me cambié para la carrera de psicología. De hecho, su hija y yo nos conocimos estudiando derecho, pero ambos siempre hemos deseado estudiar psicología. Le aconsejé que se cambiara junto conmigo, aunque al principio no lo hizo porque pensó que usted no lo aceptaría. Al final ya está estudiando lo que quiere. Ambos asistimos a las clases de psicología en la universidad actualmente». Al escuchar aquello, Robert no pudo disimular el enojo que sentía.
Cuando comprendió que su preciada hija había sido persuadida por este joven a cambiarse de carrera e ir en contra de su voluntad, Robert no quiso comprender que ese era el deseo de su hija, estudiar psicología. Sus pensamientos apuntaban a que era culpa de ese joven que su hija haya decidido llevarle la contraria, así que inmediatamente se levantó de la mesa y le gritó al joven: «Así que tú eres el responsable de que mi hija haya decidido cambiar la carrera que yo le exigía que estudiara. Antes de conocerte, mi hija tenía su futuro asegurado. Simplemente tenía que terminar de estudiar la carrera de Derecho para entrar a trabajar en el bufete de abogados en el que yo estoy trabajando. ¿Cómo te atreves tú a persuadirla de que estudie esa simple carrera de psicología? Fíjate bien todo lo que tengo. Fíjate en mi casa. Fíjate cómo se viste mi hija con ropa fina. Mi esposa, mi familia. Mira cómo siempre ando de traje y corbata. ¿Acaso crees que un simple psicólogo de pacotilla puede darle a mi hija todo lo que yo le doy? Soy uno de los abogados más importantes del país. Y no conforme con que estudias esa estúpida carrera, también convences a mi hija para que desperdicie su juventud en una profesión que no tiene futuro». Aquel joven, molesto por la reacción del padre de su novia, le dice: «Usted está en todo su derecho, señor Robert, de pensar lo que quiera sobre la carrera de psicología. Entiendo que usted deseaba que Margarita, al igual que usted, fuera un abogado. Pero eso no era lo que ella deseaba. No he sido yo quien la he convencido de estudiar psicología. Siempre ha sido su deseo. Desde que nos conocimos, me ha comentado que usted la obliga a hacer lo que usted quiere y no lo que ella desea. Y eso no me parece que sea amoroso de su parte. Sin embargo, yo respeto la manera en que usted quiera tratar a su hija, pero jamás compartiré el hecho de que le diga que ser una profesional en psicología es perder el tiempo. Y aunque así fuera, al final son nuestras vidas, no la suya, con todo respeto». Aquella pacífica velada se transformó de repente en un intercambio de opiniones entre unos y otros. Robert, molesto ante la contestación de aquel joven, le dijo: «¿Cómo serás insolente, muchacho? ¿Cómo te atreves a llevarme la contraria en mi propia casa? Te me largas ahora mismo y te prohíbo terminantemente volver a ver a mi hija. Jamás tendrás mi aprobación. Así que lárgate y deja a mi hija en paz, para que pueda seguir tras el futuro que como padre responsable me ha asegurado que tenga». Josué simplemente se levantó y se despidió tiernamente con un beso de Margarita y del resto de los que ahí estaban, y se marchó. Enseguida que Josué sale de aquella casa, Margarita corre a su cuarto llorando, decepcionada por lo que había sucedido. Jamás pensó que aquella cena terminaría así. Su único deseo era que su familia conociera al hombre que ella amaba. Al día siguiente, durante el desayuno, Robert le dice a su hija que lo disculpe por lo de anoche, porque ella tiene que entender que con ese joven no tendrá ningún futuro, que si sigue estudiando esa carrera de pacotilla, solo para complacer a ese novio de clase baja, jamás podrá disfrutar de las comodidades a las que ya estaba acostumbrada. Durante aquella conversación le dice a su niña: «Mi niña, tú sabes que yo te amo y deseo lo mejor para ti. Por eso insisto en que vuelvas a estudiar Derecho. Hagamos algo. Si dejas de ver a ese muchacho y continúas los estudios de Derecho, te daré todo lo que anteriormente tenías. Te devolveré las tarjetas de crédito, te daré un coche y todos los lujos y comodidades que disfrutabas anteriormente. Lo único que tienes que hacer es dejar de ver a ese muchacho y continuar estudiando Derecho. Es más, si deseas puedo cambiarte de universidad. Hay otras universidades prestigiosas en la ciudad, a las cuales puedes asistir y continuar tus estudios hasta finalizarlos. Créeme, hija, yo puedo garantizarte un buen futuro, pero ese joven dudo mucho que con psicología pueda brindarte las comodidades que ahora tienes». La joven respondió a su padre: «Quizás tenga razón, papá. Quizás no deba continuar con él, pero aún así, quiero seguir estudiando psicología. Puedo llegar a ser una importante doctora e incluso tener hasta mi propia clínica psiquiátrica. Si aceptas darme eso junto con todo lo demás, prometo no volver a ver a Josué». Robert, con tal de que su hija dejara que el joven aceptó lo que estaba solicitando, le devolvió todas las comodidades que ésta tenía anteriormente, terminó de costear sus estudios de psicología en la universidad y había adelantado los preparativos para comprar un lugar donde establecer su propia clínica. En vista de que su padre había hecho lo que ella le había pedido, esa mañana en la universidad Margarita se le acerca a Josué
Quien siempre le emociona verla, la abraza y besa como es de costumbre. Sin embargo, ella lo rechazó y le dice: Lo siento, Josué. Después de lo que sucedió en mi casa me he dado cuenta de que tú y yo no podemos continuar. Mi familia jamás se aceptará y ya bastante es con el hecho de que me rehúse a estudiar la carrera de Derecho. No quiero seguir teniendo discusiones con él. Si sigo contigo jamás podré hallar paz en mi casa. Lo siento, Josué, pero no puedo seguir contigo. Es más, no quiero que me busques más. Si mi papá me vuelve a ver contigo se va a enojar muchísimo. Y no sé de qué sería capaz. Por ello, hasta aquí llegamos. Josué, desconcertado por aquellas palabras tan duras de su amada Margarita, solo alcanzó a decirle: Aunque me duele el hecho de que hayas decidido terminar conmigo, me duele aún más que sigas dejándote manipular por tu padre. Es cierto que él puede ofrecerte muchas cosas, pero jamás tendrás la libertad de hacer lo que te plazca. Sin embargo, si ese es tu deseo, lo respeto. Si algún día cambias de opinión, sabes que siempre sentiré algo por ti. Así fue pasando el tiempo. Margarita continúa con sus estudios de psicología en la universidad, pero se había cambiado de universidad. Se fue a donde se especializaban en el área psiquiátrica. Robert había hecho sus investigaciones y cálculos y se había dado cuenta que la psiquiatría también era una carrera bastante lucrativa. Ahora estaba decidido en apoyar a su hija siempre y cuando ésta cumpliera con no volver a ver a Josué. En cierta ocasión, Margarita y su padre fueron invitados a una celebración que se realizaría en la empresa de abogados a la que pertenecía Robert. Aquella reunión era muy importante. Se reunían allí la clase alta de la ciudad, dueños de empresas exitosas que eran atendidos por esta prestigiosa firma de abogados. La celebración se realizaría en un lujoso hotel de la ciudad. Cuando ya habían llegado todos los invitados, cuando estos van a aterrizar en un jet privado en la pista cercana al hotel de dicho jet, se baja Josué acompañado de su padre. Estos se dirigen hasta el salón donde está realizándose la celebración. Allí los están esperando todos los invitados. Sin embargo, Josué se retrasa y entra al salón unos minutos después que lo ha hecho su padre. Cuando Robert se da cuenta de que aquel joven está presente en la celebración, piensa que éste ha estado acosando a su hija. Así que se acerca a ella y le dice: ¿Qué hace ese joven aquí? ¿No se supone que habías dejado de verlo? Ella, sin saber qué decir ni qué pensar, le dice: Pero si yo no lo invité, no tengo idea de qué hace aquí. Seguramente no acepta el hecho de que haya terminado con él. Robert contestó: Si ese es el caso, entonces ve y aclara el punto. Déjale saber claramente que su presencia no es bienvenida acá. No tengo ni idea de cómo entró aquí, pero deshazte de él. Enseguida Margarita se acerca hasta donde está Josué. Al verla la saluda. Sin embargo, ésta le lanzó una bofetada. Sorprendido, Josué le pregunta: ¿Qué sucede? Todos a su alrededor se detienen a ver lo que esta joven acaba de hacer. Ha logrado captar la atención de todos. Enseguida le dice a Josué: ¿Qué haces aquí? Te dije que no quería volver a verte. Creo que te lo dejé bien claro. Mi padre piensa que yo te he invitado, así que lárgate de aquí. No quiero problemas con mi padre. No había terminado muy bien de hablar Margarita cuando se acerca a Robert y le lanza un puñetazo al joven y le dice: Deja en paz a mi hija. Deja de estar acosándola. No tengo ni idea de cómo lograste entrar aquí. Pero no creas que porque estás usando corbata y un traje elegante estarás a la altura de mi hija o de mi familia. Lárgate de esta celebración que solo es para gente importante. Aquel joven, molesto ante semejante maltrato que le han dispensado y los golpes que le han dado, les dice: Sí, me iré de la fiesta, pero no porque ustedes me lo pidan, sino porque me da vergüenza estar en un lugar donde estén personas como ustedes. No tienen ni idea de lo que han hecho. Pero una cosa sí les aseguro: cualquier persona, por muy de bajos recursos que sea, se comportaría con un poquito más de clase que ustedes. Diciendo esto, procede a darse la vuelta y se dirige hacia la salida. Robert y Margarita observan que este joven se dirige a la pista de aterrizaje cercana al hotel donde hay un jet privado aguardando por él. Este se sube y se marcha del lugar. Robert y su hija se preguntan cómo es posible que este joven, a quien consideran poca cosa, haya llegado y marchado en un jet privado. Cuando el padre de Josué se entera de todo lo que ha sucedido, se acerca a Robert y le dice:
¿Cómo te atreves a tratar a mi hijo de esta manera? Cuando Robert se da cuenta de que el muchacho a quien él y su hija han maltratado es el hijo del dueño del bufete de abogados donde él trabajaba, así como del hotel en que se está celebrando aquella reunión, queda enmudecido. Este no puede comprender que ese joven, al que consideraba poca cosa para su hija, era el hijo de aquel exitoso empresario. Sin dejarlo siquiera hablar, el padre de Josué les dice: «Se me largan ahora mismo de la reunión, y tú date por despedido. Además, prepárate para enfrentar cargos por agresión sin ningún motivo. Me encargaré que tú y tu familia paguen por las humillaciones que le han causado a mi hijo». Robert, tratando de explicar que todo fue un malentendido, sin embargo, es sujetado por los brazos por el personal de seguridad de la reunión y junto a Margarita son echados a la fuerza. La joven le suplica al padre de Josué que la perdone, que ella ama a su hijo, pero que actuó de esa forma porque su padre así se lo había pedido. Sin embargo, este la ignoró y se dirigió hacia la pista de aterrizaje donde lo esperaba otro jet privado y se marchó del lugar. Al día siguiente, Robert enfrentaba una fuerte demanda por las agresiones que le había causado al joven heredero, de quien era su jefe. Fue despedido y su esposa y su hija también estaban muy resentidas con él, ya que por su actitud arrogante y déspota los habían hecho sufrir una gran deshonra. Ahora era él quien no podía asegurarles ningún tipo de futuro a su hija, por el hecho de que la demanda por daños y prejuicios en contra de aquel joven le costó gran parte de su fortuna. Tuvieron que vender la hermosa mansión donde vivían para cubrir todos los gastos judiciales, para no ir a la cárcel. El papá de Josué invirtió mucho dinero en hacerle justicia a su hijo, quien había sido humillado públicamente por este hombre y su hija. Por su parte, Josué siguió estudiando psicología. Durante sus años en la universidad conoce a una hermosa joven de clase media de quien se enamoró y posteriormente se casó. Esta joven le hizo olvidar todos aquellos episodios desagradables a los que tuvo que enfrentarse cuando conoció a Margarita y su familia. Ambos, al graduarse, abrieron su propia clínica de psiquiatría, la cual rápidamente fue muy exitosa. Años después de graduarse en psicología, Margarita se aventuró en busca de un empleo en una prestigiosa clínica sin tener la más mínima idea de que ésta pertenecía a Josué, su antiguo novio. La misma persona a la que ella junto a su padre habían tratado injustamente en el pasado. Cuando entró en la sala de entrevistas, una sorpresa abrumadora la dejó sin aliento. Josué, con una sonrisa amable en el rostro, ocupaba el sillón principal como director de la clínica. Con nerviosismo palpable, Margarita comenzó a hablar. «Te pido que me perdones por la manera que actué en el pasado. Todo lo que hice fue para mantener la paz con mi padre, quien jamás hubiera permitido que estuviéramos juntos. Fui tonta al tratar de complacerlo a él en lugar de seguir mi corazón. No supe apreciar lo que teníamos en ese entonces. Pero hoy entiendo que sin ti jamás habría tenido el valor de estudiar lo que realmente deseaba. Te doy las gracias por haber aparecido en mi vida». Josué, un hombre amable y de gran bondad, respondió con comprensión y calma. «No tienes que pedir disculpas, Margarita. El pasado solo es eso, pasado. Tu padre al final aprendió una valiosa lección. No debemos juzgar a las personas por lo que tienen, y una carrera nunca debe definirnos por completo. Me alegra ver que hayas seguido tus estudios y luchado por tus sueños. Como te decía cuando salíamos juntos, no hay nada mejor que hacer lo que amamos. Mi esposa y yo, gracias a la determinación, hemos logrado construir este lugar donde podemos ejercer nuestras profesiones. Si lo deseas, eres bienvenida. Tenemos una vacante en la clínica». Margarita, con los ojos llenos de lágrimas, respondió con gratitud. «Te agradezco por ser tan amable, Josué. Lo lamento por no haber valorado lo que teníamos cuando estábamos juntos. Me alegra que hayas encontrado la felicidad y alguien con quien compartir tus sueños. Si no tienes inconveniente, me gustaría apoyarlos trabajando en esta clínica». De esta manera, Margarita comenzó a trabajar en la clínica de Josué y su esposa Sofía, destacándose como una de las mejores profesionales en el campo de la psicología. Entre ellos, floreció una hermosa amistad. Mientras tanto, su padre Robert había aprendido una lección dolorosa y humillante. Ahora se ganaba la vida como chofer en una empresa de transportes de la ciudad. Había comprendido que nunca se debe menospreciar a nadie por su profesión, ni intentar controlar sus vidas de quienes lo rodean. El drama y el giro inesperado de sus destinos habían marcado el final de una etapa y el comienzo de una nueva, repleta de lecciones aprendidas y amistades renovadas.